Ahí está. Ahora se está grabando. Sí, Dai, escuchamos tu pregunta, amor. Cuando hacemos la oración científica, que la escribimos y demás, ¿eso se puede volver a leer o no hace falta? Bueno, espérate que ahí es otro tema. Saltamos de Bien. puerta astral a oración científica. Vamos a trabajar también ahora con preguntas de oración científica. Vamos primero a redondear puerta astral y después pasamos a oración científica. Cuéntenme si alguna duda más por ahora de puerta astral. No, yo no, de mi parte no. Bien, entonces les voy a dar algún tip más. La puerta astral uno la cierra con los decretos, que es lo que uno le enseñó. También lo puede cerrar ayudándose con los perfumes áuricos. Por eso uno puede trabajar generalmente con 3 perfumes, uno de color blanco, uno de color azul y uno de color violeta. Y a eso se le puede sumar el protector áurico en gotas que uno se coloca en el ombligo y en el ambiente para cerrarlo de una manera más fuerte. Estas son herramientas que uno puede usar en forma complementaria o puede usar una y otra. Por ejemplo, puede haber algún día que uno salga apurado del trabajo a trabajar y que se olvidó de hacer el cierre de la puerta astral. Si tiene los perfumes áuricos, los usa igual y le va a funcionar igual para cerrar la puerta astral o las gotas que uno se pone a nivel del ombligo. Y si uno quiere hacer solamente el decreto sin usar los perfumes y maneja muy bien la energía, también le funciona. Solo que los perfumes potencian todos los decretos que uno está haciendo y cuando uno de pronto no hizo los decretos, nos sirven como ayudantes. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo se usan en forma complementaria? Bien, un detalle más muy importante. La puerta astral uno la hace a la mañana, esto no lo expliqué antes, les doy ahora un refuerzo, pero se puede romper en el transcurso de la mañana. ¿Qué quiere decir? Yo siempre les voy a mencionar dos grupos de leyes, dos leyes que son las más importantes, mentalismo y causa y efecto. Mentalismo es todo lo que yo digo. Cuando yo hago un decreto, estoy activando la ley de mentalismo, porque lo pienso, lo siento y lo digo. Y también estoy actuando y accionando, por ejemplo, cerrando la puerta astral. Ahora, ¿qué pasa? Ese decreto y ese tratamiento del cierre de puerta astral se rompe si yo pienso o hablo negativo. Y acá vienen los pequeños grandes detalles. Muchas veces uno hace cierre de puerta astral y durante la mañana tiene emociones muy negativas o habla muy negativo o se enoja mucho, por ejemplo, o tiene mucha impaciencia. Todo ese paquete de vibración negativa rompe la protección que hicimos con la puerta astral. No hay ningún problema, uno la vuelve a hacer y ya está. Por eso es importante la posibilidad del refuerzo a mediodía. O sea, no es que uno hace la puerta astral y le quedó hecha durante todo el día sin que pase nada. Esto es como si ustedes limpian la casa y después entra otra vez suciedad, la vuelven a limpiar, pero no es que lo hago una sola vez y me quedó en forma permanente. Por eso hay que vigilar qué actitud tenemos durante el día, si hablamos negativo, si nos enojamos. Entonces, ¿cómo se rompe la puerta? Cualquier tratamiento que yo hago por las emociones negativas o los pensamientos negativos. Eso quiero que les quede muy claro. Disculpen, hay una llamada que no voy a atender, pero está sonando. ¿Entienden para que les quede claro? Juan, vos estás sin micrófono, Juan. Tengo problemas, no escucho yo ahora. Juan, estás sin micrófono. Ahora hay un poco, ahí. Se te escuchaba muy bajo y había ruido de un celular. Ahora sí se escucha. Que no estoy... Alguien llama que está llamando en un horario que por eso no estoy atendiendo. Ahora Quería sí. saber si eso, pensamiento, sentimiento negativo, les quedó claro para sostener el cierre de puerta astral. Bien, muy bien. Díganme entonces si hay alguna pregunta o duda más por ahora con respecto al cierre de puerta astral o les quedó claro. No, eso está claro. Perfecto.
De la primera charla que hicimos, vamos a la primera para ir en orden, ¿qué preguntas pueden tener? Recuerden que trabajamos con Neptuno y Lunara y también trabajamos con algo de la bendición. ¿Sí? Bien, díganme si pudieron practicar tanto Neptuno y Lunara como la bendición. ¿Quién lo practicó y con qué? Lo de Neptuno y Lunara yo también lo hago 2 a la mañana y a la noche y después también hago 1 o 2 veces intermedio durante el día. Perfecto. Bien. Eh, ¿Y cómo te resultó? eh, a ver, por momentos parecería como que funciona muy bien y otros momentos por ahí no tanto. Bien, te cuento la diferencia, porque es muy importante lo que estás diciendo. El otro día, por ejemplo, una persona del grupo me llamó y me dijo, hago Neptuno y Lunara y no me resulta. Neptuno y Lunara Dai es para lograr calmar el mundo emocional. Entonces me pidió que se lo hiciera yo. Yo se lo hice online y a los 5 minutos a ella se le resolvió el tema. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que o ella no lo hacía con confianza y con fe, o no lo hacía relajada, o creía que no le iba a funcionar, porque cuando yo se le hice, le funcionó. Entonces, lo que hay que entender es que cuando uno hace un decreto o un tratamiento y no le funciona, observen por qué no le funciona. Observen, por ejemplo, si el cuerpo está tensionado, observen si yo lo hago y no lo estoy haciendo bien, observen si no entendí algo de lo que estoy diciendo, porque recuerda que los tratamientos funcionan por nivel de conciencia. Es decir, que yo tengo que entender lo que estoy haciendo, tengo que confiar en lo que estoy haciendo y tengo que hacer el tratamiento siempre desde una base de tranquilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo un tratamiento y un decreto desde el apuro y la ansiedad, no va a funcionar. Por eso siempre hago las 3 respiraciones previas. Porque no puede ser que ella la hizo y no le funcionó y yo se lo hice y le funcionó. A ver, yo lo que veo es que, a ver, ¿dónde uno está ubicado? Es decir, cuando estás como centrado, hasta es más, se siente esa conexión cuando lo vas haciendo. Bien, porque la primera base, Juan, para hacer cualquier decreto es estar centrado. Si yo no estoy centrado, no hagas ningún decreto porque no te va a resultar. O sea, siempre acuérdense eso. La primera condición previa antes de cualquier decreto es me sereno, me calmo, me relajo y desde reconocer que el poder lo tengo en el corazón, desde ahí hago el decreto. Esa es la primera condición. Por eso siempre las 3 respiraciones antes de empezar son muy importantes. Acto seguido, por ejemplo, en el caso tuyo, Juan, repito Neptuno y Lunara hasta que me dé resultado. Si lo tengo que hacer 5 veces, lo hago 5 veces. Si lo tengo que hacer 6, lo hago 6. Hasta que me resulte. Va a llegar un momento que lo hacen a la primera y ya está. Sí, ¿Me a ver, entienden? desde lo que siento es un tema, es como cierta certeza, como que en un momento vos tenés como certeza de que eso está y eso está, porque lo sentís, no sé, yo lo siento acá, ¿no? Eh, Total. y en otros momentos es como que lo haces y es como medio que... Bueno, generalmente cuando te pasa eso, que lo haces y es más o menos, es porque no lo hiciste o desde la creencia que va a funcionar o que te faltó un estado de tranquilidad antes de hacerlo. Lo importante es que vos sepas que si ya lo hiciste una sola vez y te resultó, ya sabés que resulta. Entonces después uno observa, a ver, ¿qué me pasó? ¿Por qué no me resultó esta vez? Tal vez no hice un buen ritmo, tal vez lo estaba haciendo y estaba pensando en otra cosa, tal vez mi cuerpo estaba tenso. Recuerden que si el cuerpo esté tenso, no funciona. Porque uno tiene que trabajar no desde la personalidad, sino desde el poder del corazón. Y el poder del corazón empieza a actuar cuando actúa el Cristo. Y el Cristo no actúa desde un estado de tensión. Entonces, la regla número 1 es, necesito estar relajado, sentir el cuerpo relajado para después decretar.
Si decreto desde la atención, no va a funcionar. Sí, sí, porque no está la presencia. No está la presencia. Claro, no está en presencia. Y recuerden que el decreto no funciona desde Maite o desde Juan, funciona desde el poder que tenemos en el corazón, que es lo que tenemos que conectar, lo que algunos hoy le llaman coherencia cardíaca, o ese estado de mindfulness, o de autoconciencia, o del ser, como le quieran llamar, pero es ese estado de conexión con el corazón y con el sentimiento. Desde ahí, entonces construimos el decreto. Todo decreto se construye desde un estado de paz. Por eso, cuando en la clase, creo que tercera, Placenti pregunta algo de la precipitación desde el rayo oro rubí, y yo le digo, desde el oro rubí, que es la paz, desde ahí el decreto se consolida. Por eso la regla siempre, ténganla, para que me funcione cualquier tratamiento es, primero necesito aquietarme y después que me aquieto, hago el decreto. En la Biblia, Jesús lo enseña fantástico, no me acuerdo en qué parte, pero cuando él dice, aquietate y acuérdate que yo soy. ¿Sí? La regla número 1 es aquietarte y después acordate del yo soy, que es el poder en tu corazón. Entonces es, me aquieto, reconozco que tengo el poder en el corazón y desde ese poder decreto. Y ahí actúa. ¿Entienden? O sea, ¿entienden la diferencia? Un síntoma que pueden tener para darse cuenta es, muchas veces cuando uno hace un decreto y lo hizo bien, van a sentir un estado de paz muy grande y pueden hasta suspirar. Ese suspiro implica que el decreto ya se está cumpliendo. O sea, ese suspiro implica la realización del decreto. Para que Maite, vayan ¿me conscientes. permitís que diga algo? Sí, Más que nada se lo digo a Juan. Juan, no a todos, perdón. Yo hoy a la mañana, cuando después de que te dije que había hecho el cierre otra vez, es porque tuve una persona que me hizo mucho ruido y yo estaba, no estaba en eje, no estaba en armonía conmigo misma. Entonces, ese nerviosismo, todo eso que sentís, y quería hacer, llamar al Neptuno y Lunara para poder calmar, sentir esa calma en la parte laboral, y no podía. Entonces, en un momento, trabajando, dije, bueno, a ver, ¿qué te molesta? seguí, Elisa, vos seguí, dame un segundito. Sí, entonces yo le digo, yo me pregunté a mí misma, ¿qué sentimientos eran los que me estaban dominando? ¿Cuál era qué actitud de esa persona me estaba molestando? Cuando yo pude hacer ese análisis en mí misma y reconocer lo que a mí me molestaba de esa persona, ahí recién después pude hacer el cierre de la puerta astral y volvió todo a su normalidad. Y no, yo principalmente sentí esa tranquilidad que dice Maite, como que ahí las aguas se tranquilizaron y yo estaba en paz, no sentí ese malestar en mi cuerpo. Pero primero, por eso, primero tuve que ver la otra parte y qué era lo que... Ahí se cortó el micrófono, no sé si me escucharon porque estaba el micrófono. No, recién se cortó. Ah, bárbaro. No, quería comentar solamente eso, que yo justamente hoy puse en práctica eso. Primero aquietarme yo, buscar qué es lo que me molesta, más cuando se trata de otra persona, con más razón todavía. Y recién ahí poder hacer el decreto con Neptuno Lunara o el cierre de la puerta astral o la bendición de esa situación, alguna herramienta de toda esa para poder Un encontrar. detalle muy importante acotando a lo que está diciendo Elisa. Cuando vos tenés un tema o un problema con cualquier persona del entorno, vos podés hacer dos cosas. Podés hacer Neptuno y Lunara para vos y también para la otra persona. Eso es lo que te quería preguntar, ¿la tenés que nombrar a la otra persona o solo con intencionar mentalmente ya está?
lo tenés que nombrar con nombre y apellido. Si no lo conoces de última y lo estás viendo, trata de mantener la imagen de la persona mientras lo estás haciendo, ¿sí? Porque a veces uno está con alguien y no conoce el nombre. Pero eso es ideal para ayudarle al otro a que también se aquiete, y entonces, al aquietarse la otra persona y aquietarte vos, entras en una concordancia y en una coherencia desde donde podés resolver un montón de cosas. Mm. Recién dijiste algo, Elisa, muy importante, y dijiste bendiciendo la situación. ¿Te escuché Sí, bien? sí, sí. Bueno, ya que hablamos de la segunda herramienta, que es la bendición, a ver, contame en qué caso bendecís algo de la situación, para poner un ejemplo. Bueno, en este caso en particular hice la bendición de la situación. Bueno, ahora no me acuerdo bien, bendiciendo la situación y decretando que ya se cambió, que ya se cambiaba la situación. Y a la vez la bendecía porque me hacía ver la actitud es mía y lo que a mí me molestaba a la otra persona. Entonces una bendición que yo pude ver en mí lo que la otra persona me molestaba. Ahí se como... Entiendo lo que me estás diciendo. Juan, ¿podés darte cuenta cuál fue el error que cometió Elisa? A ver, había una situación que a ella no le gustaba o le molestaba, y ella bendijo la situación. ¿Cuál fue el error de Elisa? Eh, Es, Diga, diga, a ver. no, es la bendición que hacemos cuando decimos yo bendigo esta situación, lo acepto, lo decreto, es la bendición para que una situación cambie y venga lo bueno de esa situación. Entiendo lo que me querés decir, el tema que no lo hiciste como lo estás diciendo, por eso quiero que te des cuenta de eso, si se puede, entre los dos, escuchándose, porque la diferencia es muy grande. Yo entiendo lo que me querés decir. Sí. Y ahí es Juan, esa vueltita es la que me falta a mí. bien, a ver, Juan, ¿te das cuenta o lo explico? a ver, yo lo que entiendo es que de ahí lo que tenemos que sacar no es la situación en sí, porque eso genera una energía por ahí de baja frecuencia, sino el aprendizaje que me puede traer eso. No, a ver, vamos a pensar en el decreto. Vamos a pensar en el decreto. Vos tenés una situación negativa, vamos a ser prácticos, Eso. cualquier situación negativa. Sí. Bien, decí en voz alta, Elisa, ¿cómo harías el decreto ante una situación negativa? ¿Cómo lo harías? Yo bendigo esta situación, lo decreto y lo quiero ver, aquí y Bien, ahora. llama a Violeta y ley del perdón para desarmarte el problema. Les explico el problema. Falta solamente una palabrita, pero esta palabra que falta arma un lío soberano en la situación. Se los explico otra vez. Toda situación tiene dos polos. Si la situación no me gusta, estamos mirando el polo negativo. Esa situación tiene un polo positivo que yo todavía no descubrí. Ahora, la bendición aumenta lo que yo estoy bendiciendo. Entonces, si yo bendigo la situación y la situación era un problema, en lugar de un problema la vida me va a dar 10, porque bendecir es aumentar. No puedo bendecir la situación, tengo que bendecir el bien de esta situación. Estas dos palabras que son Esas dos mágicas palabras. es lo que cambian todo el tema. Pero está excelente que lo hayas compartido, porque uno a veces esos pequeños, grandes detalles no se da cuenta y es una diferencia abismal. Sí. Cuando uno dice el bien de la situación lo que nos va a hacer es nos va a mostrar en algún punto el polo positivo que no habíamos visto. El aprendizaje va a venir en algún punto, pero el desafío es que cuando yo digo bendigo el bien, algo bueno va a aparecer que yo no había descubierto y que si no le hago esa bendición, no me aparece. Yo sentía que algo me faltaba de todas maneras, ¿eh? Era algo que yo sentí. Por eso que digo, cuando esté en la reunión le voy a preguntar
de la bendición, ese cambio que hay de una bendición a la otra bendición? Por eso, a ver, hay distintas formas de bendecir. Por eso después ustedes de esto vuelvan a escuchar la clase de la bendición, porque yo les expliqué que hay dos maneras de trabajar con la bendición. La primera manera es, cada vez que tengo una situación que no me gusta, bendigo el bien de la situación, lo decreto, lo quiero ver, y ya está. Y el universo se va a encargar de mostrarme algo positivo. Me lo saco en la cabeza porque ya está. ¿Se acuerdan la historia que yo le contaba del cheque? Yo hice la bendición y me olvidé. En realidad, la buena noticia me llegó a los 2 meses. Pero yo me olvidé del tema porque yo ya sé que el universo se va a encargar de mostrarme lo que me tiene que mostrar. Si uno ya sabe que con eso lo di vuelta y se acabó. Ahora, vamos a suponer que yo quiero lograr algo en especial. Por ejemplo, yo quiero lograr más alegría en mi vida. ¿Qué hago? Yo bendigo la alegría en mi vida aquí y ahora. En este caso pongo la palabra bendigo y después le pongo algo positivo que yo quiero lograr. ¿Entiendes? Entonces, la bendición se usa de dos maneras. O bien para lograr lo positivo que yo quiero, o bien para dar vuelta a una situación negativa. Pero también puedo usar las dos bendiciones en la misma situación. ¿Cómo sería eso? ¿Recuerdan mi situación del cheque? ¿Se acuerdan que yo lo dije? Bien. Entonces, Sí. por un lado digo, bendigo el bien de esta situación, lo decreto y lo quiero ver, y apareció una máquina que yo había buscado durante 2 años. Pero también, si me doy cuenta que el hecho de que cuando yo recibo el cheque siento enojo, lo que puedo hacer también es, yo bendigo la abundancia de paz en mí, que es lo contrario del enojo. ¿Por qué? Ah, Que me doy cuenta que esa situación movió en mí enojo. Puede haber movido miedo. Entonces, si me movió miedo, yo bendigo la abundancia de confianza en mí. O sea, de acuerdo a lo que ustedes notan, usan la bendición al revés. mm, ¿Me entienden? sí, sí. Juan, ¿te quedó claro? Sí, pero te lo estoy acomodando. Bien, vamos a Lado suponer, A ver, sí, entonces, por un lado, bendigo el bien de determinada situación. De esta que sea situación. negativo. Yo siempre uso, bendigo el bien de la situación, lo decreto y lo quiero ver cuando la situación es negativa, para dar vuelta a la situación. Ah, Maite, Sí, entonces, porque yo decía, bendigo el bien de esta situación, o sea que a eso le agregamos, yo lo decreto y lo quiero ver. perfecto, lo decreto y lo quiero ver manifestado, sí. Bien. Y dejo que el universo se encargue. A ver, no es que la situación va a desaparecer, eso quiero que les quede claro. A mí, el hecho que me devolvieran el cheque no desapareció. La situación ya ocurrió, ya está. Pero lo que sí, cuando yo digo bendigo el bien de esta situación, le estoy diciendo al universo que yo sé que atrás de eso que aparentemente es negativo y me molesta, hay algo muy bueno que yo quiero que el universo me lo muestre. Cuando yo hice la bendición, accioné esa energía y el universo me dio la máquina que yo había estado buscando. Que si yo me quedo enojada y no hago la bendición, no llego a conectarme con la máquina porque me quedo en el enojo y me quedé trabada. es decir, es como cambiar el karma en dharma. Sí, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no quiere decir que la situación fuera agradable. O sea, no desapareció, el cheque devuelto no Claro. desapareció y yo tuve que pagar ese cheque. Eso quiero que les quede claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado, algo que era un gran deseo en mi corazón, si no hubiera sido por ese cheque, el universo no me lo da, no lo encuentro. ¿Estamos? Sí. Mm, ¿Quedó claro ahí? sí, a mí sí. Perdón, entonces ay, perdón, Juan. No, 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 dale, dale. Entonces es lo decreto y lo quiero ver manifestado. Sí. Perfecto, gracias. Y esperás a que algo bueno va a aparecer. ¿Qué no? Pero te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con eso, te lo puedo asegurar. Yo Bien. uso muchísimo eso. Creo que les conté otra situación.
con un médico que vino una vez a mi casa, que pasó de todo, y yo por dentro sentía que lo tenía que morfar y no sabía cómo hacer. Dije, le pongo una bendición y que sea lo que tenga que ser, y gracias a eso yo encuentro después la tarjeta NUMI. Que si yo no le hubiera hecho la bendición y hubiera hecho lo que la personalidad quería hacer, que era correr a esa persona de mi casa, nunca llego a la tarjeta NUMI. ¿Entienden? Pero en el momento, por eso ustedes en algún momento les va a quedar muy grabado. Cada vez que hay una situación negativa, háganle la bendición, bendigo en bien esta situación. Y van a ver que se van a empezar a dar cuenta de cosas maravillosas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo haces, Maite, cuando, por ejemplo, una situación de algo que pasó hace mucho, viste cuando sos adolescente, sos chico, que te dicen y te queda, y cada tanto te viene eso que en realidad anula una parte de ti, porque te han dicho algo que como que te lo grabaron así, que vos decís, cambiar eso, que no te haga más daño. Primer detalle, nadie te graba nada. Uno acepta eso o no. Así que asumamos el poder que de pronto uno lo aceptó. Pero ¿qué podés hacer en tu caso? Mentalizando la edad que tenías cuando te pasó lo que te pasó, esa situación conflictiva, bendecile el bien a la situación. O sea, no importa que haya pasado hace un montón, que vos la tenés en la memoria emocional. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabajala. Y cada vez que te acordás de esas situaciones, yo ya le bendije el bien a la situación y algo bueno va a pasar. Gracias que esto ya está y ya se resolvió. Y dejalo así. Eso, repetí, por favor. Sí. Repetilo, por favor, eso. Bien, vamos a suponer caso de Lisa, que tiene algo desde hace 10 o 15 años que le molesta y que cada tanto le vuelve a la memoria. Esto es porque lo tiene en el cuerpo mental grabado y lo tiene en el cuerpo emocional y lo trae al presente. Eso está para resolver. ¿Qué hago? Pensando en esa situación, me imagino la edad que tenía, recuerdo la situación, hago el decreto, bendigo el bien de esta situación, lo decreto y lo quiero ver manifestado. Y ya está. Y cada vez que me acuerdo otra vez de esa situación, porque esto es como lavarlo y limpiarlo, vuelvo a decretar. Yo ya esta bendición en bien ya la hice. Yo confío que el universo ya me lo dio. Gracias que ya se resolvió. Es decir, reafirmo la bendición. Exactamente. Hasta que en algún momento se me va a ir de la cabeza y me voy a dar cuenta que todo eso algo bueno me va a traer. Esa es la manera de resolverlo. También pueden usar otra cosa más. ¿Cómo más usaríamos la bendición? Por ejemplo, en ese caso, Elisa, vos podés decir, yo bendigo el fácil y buen aprendizaje que esta situación me dejó. Entonces ahí estás bendiciendo el aprendizaje, no estás bendiciendo la situación, pero estás bendiciendo el fácil aprendizaje de esta situación. Con lo cual vas a empezar a entender cuál es el aprendizaje. ¿Y qué pasa? Cuando uno aprende lo que tiene que aprender, la situación desaparece. Claro. Porque la situación molesta vino para enseñarnos algo. O sea, la molestia es un síntoma. Cuando ustedes aprenden lo que tienen que aprender, el síntoma desaparece. Claro. ¿Estamos hasta ahí? Juan, ¿te quedó claro? Sí, a ver, y esto me lleva por ahí a la pregunta que tenía. Dale. A ver, yo lo que veo es que vos podés hacer infinidad de cosas en base a lo que vos sentís y a tu creatividad. ¿Sí? Digamos que si bien hay determinadas fórmulas, a ver, tenés una fórmula para hacer el cierre de la puerta astral, pero si uno está convencido, puede decretar el cierre de la puerta astral. A ver, un detalle. No, no sé si me explico a qué voy yo con esto, ¿no? Como que... ¿Será que quiero que quede claro algo que es muy importante lo que me estás diciendo? Es cierto que podés llegar a decretar cerrar la puerta astral, pero tenés que saber hacer el decreto muy bien. No es decreto cierro la puerta astral nada más. O sea, los decretos funcionan en un orden, funcionan de una determinada manera y uno tiene que, por eso al principio a veces es mucho más fácil usar decretos y tratamientos que ya están escritos,
porque hasta que uno tenga la habilidad para hacerlos bien, a veces lleva un tiempo. Por eso yo les sugiero, y en el grupo no lo hicieron todavía, que cuando empiecen a practicar, escriban lo que practicaron para que yo pueda ver a veces pequeñas, grandes diferencias que implican que les va a resultar o que les va a resultar en contra porque lo hicieron mal. A ver, no, te explico esto. A mí a veces me pasa que me surge que tengo que hacer el decreto así, 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 y hago pin, 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 y sé que, a ver, es como que me surge un momento de certeza que tengo que hacer esto de esta forma, pa. Y por ahí pasa media hora y no me acuerdo ni qué dije, te soy honesto. A ver, esto a veces me pasa, a veces lo recuerdo, a veces no. Entonces, un poco esto, ahora está bien, lo que vos decís es correcto, está bien. Detalle, Juan, que creo que sería importante. La creatividad es muy importante, pero uno tiene que usar la creatividad acorde a saber cómo se hacen las cosas, porque si no la creatividad te va a llevar por cualquier camino. Pero si te suele pasar, que puede ser intuición y puede tener que ver también con la tarjeta que estás teniendo, intentá escribir lo que se te ocurre, hacelo, pero escribilo, para después rechequearlo. Esa puede ser una buena manera de poder chequear para ver, porque una vez que uno lanza un decreto y uno hace un decreto, si uno lo hace mal, eso queda vibrando energéticamente hasta que te des cuenta y lo desarmes o no, y te va a patear, es como meterse un gol en contra. ¿Estamos? Entonces, en esto hay que entender que es manejo de energía y que la energía funciona por derecha y por izquierda. Si lo hago bien, me va a dar buen resultado y si lo hago mal, el resultado va a ser negativo. ¿Me dé cuenta o no? Entonces, en base a lo que vos estás explicando, cuando te cortás en medio de un decreto, porque te colgaste, no sé, viste que por ahí estás diciéndolo y te colgaste. ¿Qué haces? ¿Anulás eso? Si te colgaste, no lo terminaste de hacer. Quedó en el aire. Lo importante, a ver, lo importante es saber qué fue lo que dijiste, para ver qué cosa quedó en el aire. Porque, por ejemplo, a ver, si Elisa empieza un decreto, por ejemplo, como ella hablaba de la bendición, y decía, yo bendigo esta situación y no se acuerda más, pero ya dijo, bendigo la situación, y la situación era negativa, ya mandó un decreto para hacer muchas situaciones negativas. Entonces, a ver, la regla en esto es aprender a escucharse, aprender a observarse. Por eso yo siempre les recomiendo al principio, escriban los decretos que se le ocurran, porque la creatividad está genial, pero si vos por creatividad estás usando una escopeta y la estás usando al revés, te va a pegar un tiro en el hombro. ¿Ya? Para que quede claro, porque uno no se da cuenta de eso. A mí me pasó al principio, cuando uno empieza a ser consciente de cuántas cosas decretó erróneamente. Después uno se da cuenta que puede desarmar eso con la llama violeta, ¿sí? Que es otro trabajo extra, que uno lo puede hacer. Pero en el interín es, para no crear decretos que sean negativos contra uno, empecemos a tomar conciencia de qué decretamos. Connie Méndez siempre recomendaba, por lo menos, si tuvieran un grabador, grábense todo lo que hablan durante el día para empezar a ser conscientes de lo que están diciendo. El decreto no es solo lo que hablo, es lo que pienso y lo que escribo también. Pero lo que pienso es más difícil de darse cuenta, entonces por lo pronto empiecen a escucharse o se escuchan y escriben para irse dando cuenta. Entonces es como un rechequeo en forma permanente. Y ahí uno se empieza a corregir y ahí uno se empieza a dar cuenta. A ver, yo que lo hago hace mucho, todavía muchas veces me encuentro quejándome de una situación, me quejo en forma mental y automáticamente abarajo la queja y la doy vuelta. Pero primero me tengo que dar cuenta que me quejé y perdonarme porque me quejé, porque antes me enojaba tanto que me quedaba en el enojo por haberme quejado. Entonces, esto es un tema. Entonces, a veces no hay que conocer 20, 30, 40 decretos. Manejen 5 y manéjenlo bien, que eso les va a servir para un montón. No abarquemos cantidad, abarquemos menos cosas y aprendan a hacerlas. Fíjense un detalle. Hay 2 personas que no están en la reunión, que las 2 me comentaron qué habían hecho con la oración científica y las 2 cometieron 2 errores muy grandes con la oración científica. Si no me hubieran comentado lo que hicieron,
yo no me hubiera enterado y le sigue trabajando en contra, en contra, en contra, en contra. Entonces, la oración científica es muy, pero muy fuerte. Pero hay que tener cuidado y criterio para poder hacer bien el decreto. Dai, ¿estás por ahí vos con el tema de la oración científica? Sí, 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 acá estoy. Bien. ¿Querés ahora hacer la pregunta de oración científica para podértela contestar? Sí, la pregunta es si cuando nosotros hacemos la oración científica, si después es necesario volver a leerla o ya no se puede leer más. Yo digo para agregar algo o eso ya está. ¿Cómo sería? Bien. A ver, igual el tema de oración científica, en la próxima clase hay mucho más para decir, se las voy a seguir agregando, pero por lo pronto le vamos a contestar a ella. Una vez que uno hace la oración científica para un tema en particular, para un tema, o sea, uno arma un decreto, después no se vuelve a hacer, se le hace lo que se llama un tratamiento al tratamiento, que sería, por ejemplo, yo esta oración científica para solucionar esta situación ya la hice, confío en que ya está hecha, gracias Padre, que ya se resolvió. No vuelvo a hacer la oración científica otra vez para ese mismo tema. Pero ustedes tienen que saber que esa oración científica que hicieron puede ser que se lo resuelva en un día, en 2 días, en una semana, en 3 meses o en 2 años. Yo no sé cuánto tiempo van a tardar ustedes en que eso les resulte, porque depende de lo que decretaron. Bien. Por eso, la primera regla que yo les pido es, cuando usen oración científica o cuando usen la bendición, escriban. Si no lo quieren escribir en el grupo, pásenmelo por privado para que yo pueda enseñarles a ver si lo hicieron en forma correcta. Porque hasta ahora todos los que me lo pasaron se equivocaron tanto en la bendición como en la oración científica. Por eso yo les sugería, pónganlo en el grupo para que todos los otros del grupo también lo vayan aprendiendo. Les doy un ejemplo porque me dieron permiso para compartirlo. Kiki fue una de las personas que lo compartió. Creo que la semana pasada ella quería un dinero para un trabajo para su hija. Pero, por ejemplo, no pedía la cantidad de dinero. Y si vos pedís dinero y no pedís específicamente la cantidad de dinero, no funciona. La oración científica tiene que ser muy exacta. Ejemplo, si yo quiero una casa, tengo que pedir una casa con cuántas habitaciones, con cuántos baños, en qué localidad, cuándo la quiero, de qué manera la quiero. Si yo pido dinero, tengo que pedir un mínimo de dinero. O sea, miren, yo tengo una historia con una persona cuando hacíamos metafísica que ella quería un trabajo para ganar más dinero. Y yo le decía, no pidas un trabajo para ganar más dinero, pedí ganar más dinero o pedí un mínimo de dinero. No, no, yo quiero otro trabajo. Bueno, hace lo que quieras. Pidió otro trabajo. En realidad le llegó otro trabajo y con los dos trabajos ganaba menos que con el primero. Entonces, no sirve conseguir otro trabajo, sirve conseguir el dinero que vos querés y por qué no pedirlo con un solo trabajo. ¿Para qué querés 2 trabajos para ganar un monto de dinero? ¿Entienden? O a veces me dicen, yo quiero una cantidad de dinero porque quiero comprarme una casa. No pidas una cantidad de dinero para comprarte una casa. Pedí tener la casa perfecta y que el universo se encargue cómo te la da. Entonces, oración científica es muy, pero muy potente. Pero en la parte que dicen yo decreto, tienen que ser muy específicos. Otra persona me dijo, yo decreto $500. Porque primero me dijo, yo decreto abundancia. Bien, ¿cuál fue el problema en ese decreto? ¿Alguno se puede dar cuenta? Hizo oración científica y decretó abundancia. ¿Se pueden dar cuenta cuál puede Sí, ser el problema? ¿Abundancia de qué? ¿Abundancia de qué? No claro, porque nombró la abundancia de qué Claro. A específico. ver, por ejemplo, abundancia, ella decreta abundancia, por ejemplo, hasta puede engordar, porque es abundancia de grasa, es Claro, abundancia de problemas, es abundancia de no enfermedad. Se identificó. ríe, pero hay que ser consciente. Al Mm, universo le pedí abundancia, te manda todo. Pero no, vos no le pediste abundancia de algo bueno, le pediste abundancia. claro. sí. ¿Entienden? Bueno, después lo corrigió, esperen un segundo, después lo corrigió y puso, yo decreto $500. Y yo le dije, ¿vos decretás $500 cuándo? ¿Dentro de 10 años? ¿En un mes? ¿Cuándo? $500 están en el aire.
Yo tengo que decretar, por ejemplo, yo decreto, supóngase, ¿no? $500 mínimos de ganancia por mes. Pero tiene que ser específico. $500 solo puede ser que tarde toda la vida en que le lleguen. ¿Me entienden? Entonces, ese decir yo decreto, lo que viene atrás de yo decreto, hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Ese es el arte, en tiempo presente, en positivo y muy claro lo que quieren lograr. Maite, Sí, una preguntita, y si yo digo, por ejemplo, yo decreto, haciendo alusión a eso, ¿no? Yo decreto ganar $500 por mes, por tirar, ¿no? Después al último se dice gracias, 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 porque ya se cumplió. sí, pero te voy a dar un secreto que yo siempre uso. Si vos querés $500, siempre pedí $500 mínimo, porque de pronto el universo te quiere dar más. Y si vos pedís 500, te vas a quedar ahí. Bien, O sea, siempre pidan mínimo. bien. Otro detalle cuando uno pide dinero, por ejemplo. eh, También se lo dije a esta persona, si uno momentáneamente está ganando, vamos a ponerle un número, $50 por mes y quiere de golpe pedir 500, la mente racional te va a decir que no es posible, porque es como querer subir una montaña sin ni siquiera haber empezado a caminar. Hay que empezar a decretar cosas simples o pasos chicos para que uno se acostumbre, que a eso le resulta, y con esa fe y esa confianza sigo pidiendo más. Porque si abarco demasiado, ni yo me lo voy a creer. Y si no me lo creo, no me va a funcionar. ¿Sí? Bueno, pero además de eso, uno hace el decreto que uno mueve con ley de mentalismo, pero uno tiene que acompañarlo con la ley de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo pido un mínimo de dinero en mi vida por mes de $500, no es que hago el decreto y me siento a hacer la plancha y me quedo todo el día en mi casa tomando mate. No, me tengo que mover para conseguirlo. O sea, es totalmente irracional y agarrado de cualquier lado de los pelos que quieran, que yo haga un decreto, como muchas veces decían, el poder de la intención y después no hago nada para resolverlo. Las dos cosas tienen que ir juntas. Ese es un error muy grande de mucha gente que se dice que está en la nueva era y demás. Decreto y el universo se encarga. No, no, decretá, movete que el universo se va a encargar, pero te tenés que mover. Si vos no salís a accionar, si vos no salís a trabajar, si vos no salís a hacer una cosa distinta a la que vos venís haciendo, no te va a llegar. Les doy un ejemplo. Si esa persona que quiere conseguir los $500 mínimos por mes, hoy está ganando $50 mínimos y pretende que solo con hacer el decreto, sin cambiar nada, vaya a ganar 500, es irreal, porque va a tener que cambiar algo más en su accionar o preguntarse cómo hago para lograrlo, es decir, elaborar un plan de acción. No es que tengo tanta fuerza que de un día para el otro ya lo logré y es utópico, eso no existe. Entonces, eso es algo importante. Mucha gente a veces se queda en la irrealidad. No, yo hago un decreto, hago poder de la intención y el universo me lo va a dar. Yo siempre les pregunto, ¿y vos qué estás haciendo para que el universo te lo dé? Ah, no, el universo se encarga. Eso jamás funciona así. Entonces uno tiene que hacer el decreto y respaldar lo que quiere el decreto con la acción pertinente. Ejemplo, si yo venía ganando $50 y quiero 500, que fíjense que el salto es muy grande, tengo que elaborar un plan de acción para poder tenerlo. Tengo que cambiar muchas cosas en mi vida diaria para lograrlo. ¿Entienden la diferencia? A ver, Maite, a ver, porque este es un tema que me interesa. A ver, a mí me han pasado a veces cosas, desde cosas simples hasta cosas más complejas, pero cosas como que, a ver, me han pasado cosas de no hacer ningún esfuerzo y eso me apareció ahí, tac. Precipitan solas. Sí, a eso se le llama momentum, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Momentum es cuando vos querés algo y toda la energía está tan preparada que automáticamente se te da. Es porque
Eso es porque ya habías movido antes esa energía para tenerlo y no te habías dado cuenta, le faltaba la última gotita, hiciste el último esfuerzo y se precipitó. A eso se le llama momentum o acumulación de energía. Les doy otro ejemplo con respecto a lo que está diciendo Juan. Muchas veces uno hace un decreto y el decreto no se me precipita, no se me precipita y sigo insistiendo y trabajo un mes y 2 meses y 3 meses y capaz que al tercer mes digo, bueno, esto no lo sigo más porque ya está. Y capaz que estaba listo en ese momento para que se te diera, pero te faltó la última gota de energía. A eso se le llama momentum. Hay cosas que se dan más rápido y cosas que tardan más tiempo. No, y a veces hay cosas, a ver, que esto por ahí es como que estuve trabajando, pues yo en un momento eh, me había planteado por qué tenés que trabajar para ganar dinero. Aunque parezca ridículo esto, pero eso también es como un mandato En realidad, a ver, en realidad puede ser también un síntoma de rebeldía, pero vivimos en un universo físico y hay que hacer esfuerzo para obtener lo que uno quiere, nos guste o no nos guste. El esfuerzo está implícito. Sin esfuerzo no hay nada que funcione. Puede ser menos esfuerzo y cuando uno empieza a trabajar con energía es esfuerzo, pero dicho de otra manera, el grupo, para que se den idea, el grupo medianamente de metafísica debemos ser 15, 16, 17, 18, 20, no los conté. Hoy somos 3 los que estamos trabajando para aprender un poco más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo, muchos de los que no están todavía no se dieron cuenta de que para ellos no es tan importante lograr o aprender algo. ¿Por qué? Porque pusieron prioridad en otra cosa. No está mal, porque esto es libertad. Pero esto implica que hay una falta de esfuerzo para aprender algo, por ende, no sé, tal vez haya cosas que te van a tardar más tiempo que se te produzcan. a Todo ver, a ver, el esfuerzo. a lo que voy es esto, para ver si puede ser un poco más claro. A ver, Digamos, como yo lo veo, por lo menos hasta hoy, ¿no? A ver, que todo es un tema de sincronía y de cómo yo me sintonizo de alguna forma. no es solo sintonía, ¿eh? No es solo sintonía. Por eso te explico a ver cómo yo digamos, esto lo veo o lo vengo viendo. Eh, Porque ya te digo, muchas veces en mi vida se me han pasado este tipo de cosas. Me acuerdo, a ver, cuando tenía un negocio, me acuerdo, bueno, el tema es que nosotros teníamos residuos industriales, yo tenía un volquete gigante que ocupaba toda la entrada de los camiones. Y yo dije, esto fue así, necesito un volquete chiquito, con tapa y con rueditas que no me moleste, que lo pueda poner en un costado. Creo que pasaron 2 o 3 días, aparece arriba de mi escritorio un catálogo de volquete donde estaba el volquete que yo quería. Esa como que me quedó siempre desde hace muchos años. ¿Me explico para poder a dónde voy? Eso ya lo entendí. Eso se llama precipitación. Tiene que ver con los 7 pasos de la precipitación. Eso ya te entendí. ¿Cuál es la pregunta ahora? Que hay cosas que te tardan mucho más. A ver, la pregunta es esto, porque acá hay todo un tema con el tema del esfuerzo y el trabajo. No sé, a ver, yo lo llamaría ocuparme, pero no ponerle esfuerzo y trabajo. A ver, No pará. sé si Vamos es correcto lo que yo estoy diciendo. A ver, a entender algo. lista que voy, ¿no? Esperá, Juan, no te pierdas en las palabras porque si no te vas a enredar a nivel mental. Esto es muy sencillo. Cuando vos haces un decreto y lográs la precipitación, ya está. Si vos haces decreto y no se te precipita, hay algo que en el interín tenés que aprender o que no estás haciendo bien. Pero el tema del rollo mental y del cuestionamiento es un tema que te frena siempre la precipitación. Los decretos tienen una forma de hacerse, un ritmo, una energía y tienen leyes. Cuando un decreto se te cumple es porque cumpliste las 7 leyes. Puede que tardes un tiempo más corto o más largo,
Pero no te pierdas en elucubrar por qué una cosa tarda más y por qué una cosa tarda menos. Cuando una cosa tarda menos es porque vos ya tenías la energía para eso y eso se precipitó. Cuando no se te da es porque tenés alguna traba en algún lado o que falta un tiempo para algo. Les doy un ejemplo. Yo hace muchos años, a mis 38 años, necesitaba con urgencia una casa para alquilar, para ir a vivir con mis hijos. Y yo hice la oración científica con todo lo que quería. Y no se me daba, y no, un mes pasó, 2 meses pasaron, 3 meses pasaron, y no se me daba. Al cuarto mes aterrizó la casa perfecta. Ahora, ¿qué pasaba? Esa casa perfecta, que era la que yo necesitaba, la estaban terminando de construir y estaba por salir en alquiler. ¿Por qué no se me había dado? Porque la casa perfecta se estaba terminando. ¿Me entienden? Entonces, uno tiene que entender que uno mueve el decreto y después el universo se encarga de darme lo que quiero, pero hay que ver los tiempos. Mi casa perfecta era esa, pero la estaban terminando. Hasta que no la terminaron y me conecté de una manera, el día que dije no busco más casas, no doy más, ya había tirado la toalla, ese día apareció la casa. Porque ese día la terminaron a la casa. Es más, al otro día la iban a poner en una inmobiliaria. Y ni siquiera necesitamos la inmobiliaria. Pasé de casualidad, vi gente trabajando, se me ocurrió preguntar y resolví el tema. Pero yo seguí insistiendo con el decreto. ¿Me entienden lo que les digo? No, Entonces no, uno a nunca ver, sabe. lo del decreto sí, pero a ver, el concepto esto de conseguir las cosas con esfuerzo físico ¿me entendés a dónde apunto yo? Juan, siempre hay un esfuerzo. El esfuerzo es físico, mental y emocional. Ejemplo práctico. Los tres que estamos acá, sumados a mi persona, estamos haciendo un esfuerzo mental, físico y emocional para aprender. Eso, estamos moviendo la ley de causa y efecto. Lo que le estamos diciendo al universo es, estoy trabajando, me estoy esforzando a nivel mental, emocional y físico para aprender algo. Y eso es esfuerzo, es tiempo y es dedicación. No hay vuelta con eso. Eso es ley de causa y efecto. En algún punto, en algún momento, vamos a estudiar algo que se llaman las 8 causas del sufrimiento en base a una enseñanza de Gautama, y son las 8 causas para lograr todo lo que yo quiero bien en mi vida. Y una de las causas por las cuales yo no logro las cosas es por falta de esfuerzo. Es Por favor, cortito, esfuerzo. Cuando yo hago un esfuerzo determinado, lo que le estoy diciendo a la vida y al universo es, estoy trabajando, estoy moviendo la energía, estoy moviendo causas para lograrlo. Y no hay vuelta con eso. Siempre la moneda con que pagamos esfuerzo, físico, mental o emocional. No quiere decir que haya que hacer un esfuerzo sobrehumano o que hay que sufrir un montón, pero sí hay que esforzarse. No hay alternativa con eso. Miren, una vez escuché algo en un congreso que a mí me sirvió un montón. Estudiante cómodo nunca progresa. Jamás progresa. La comodidad es el enemigo del manejo de la energía. Nadie aprende a manejar energía cuando está cómodo. No hay vuelta. ¿Está? O sea, el esfuerzo es ley. Uno puede trabajar con menos esfuerzo, aprender a hacer menos esfuerzo, sí, sí, pero ¿qué hay que hacer el esfuerzo para aprender? El esfuerzo para estar, el esfuerzo para leer un libro, el esfuerzo para estudiar y el esfuerzo para practicar, por supuesto. Sería mucho más fácil hoy, viernes a la noche, estar cenando con unos amigos o viendo una buena película que estar acá esforzándonos para aprender. Totalmente. ¿Me entienden la diferencia? Y no hay vuelta con Maite, eso. Sí, perdón que amor. interrumpa, pero yo si bien tengo la cámara apagada porque estoy con un amigo y estamos los dos acá escuchando, o sea que somos 5. Genial, buenísimo y bienvenido a tu amigo. Gracias. Maite, Sí, decreto y oración científica, ¿no es lo mismo? a ver, ¿Qué oración, diferencia hay de la oración científica al decreto? la oración científica es un decreto especial para que vos logres algo. Decreto en general es cualquier cosa que uno diga o piense o escriba. Por eso el decreto puede ser positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Oración científica es una herramienta o una forma de decretar para lograr algo determinado que yo quiero lograr, para mí o para alguna otra persona. Es mover la energía para lograr algo determinado. Y esa oración científica tiene un montón de pasos que todavía no se los expliqué porque no llegamos, por eso uno lo hace de acuerdo a la voluntad del Padre, si está en ley, bajo la gracia y en armonía perfecto. O sea, todo tiene un porqué. Por eso es una oración que es una construcción para lograr algo determinado. Si ustedes logran aprender oración científica y la usan para todo lo que quieren y solamente usaran oración científica y la bendición, con esa sola herramienta arreglan todo lo que quieren arreglar. Para darse una idea, Connie Méndez trabajó con la oración científica durante 7 años. Fue lo único que usó. Uno no necesita cantidad de cosas. Necesita usar menos cosas en forma eficiente para que esto funcione. Esa es la base. Les doy un ejemplo. Uno va por la calle, está lloviendo, quiere un taxi. Uso la oración científica. Y el taxi aparece, pero tengo que saber usarla. Una vez en un congreso, Rubén Cedeño contaba algo que me pareció alucinante. Él contaba que justamente un día en una situación a la noche, lloviendo, él decretó un taxi con la oración científica, saliendo de un congreso. Y los taxis pasaban, y pasaban, y pasaban. Hasta que él se da cuenta de que en realidad había decretado mal, porque él pedía un taxi, pero no pedía un taxi vacío para subirse, los taxis pasaban, pero iban llenos de gente. Entonces, fíjense el detalle, no es un taxi, es un taxi vacío donde yo me suba. Porque taxi, entonces, el hecho de pedir en forma coherente es importantísimo y no es tan sencillo como uno cree. Por eso es tan importante practicar y practicar y practicar y escribir cada vez que quieran un decreto, me lo pasan en el grupo o me lo pasan en particular y yo las voy corrigiendo para que ustedes vayan aprendiendo, porque es la única manera que uno tiene de aprender. Después se van a dar cuenta que lo hicieron bien porque la situación se resuelve. Mientras la situación no se resuelve, hay algo que esperar. Sería un decreto con una, estoy medio enredada con eso. Sería un decreto con una oración científica, lo que vos me decías cuando te dije de la empleada administrativa que necesito. Sí. Que tengo que decir, quiero una empleada administrativa, una persona sana, que sea una persona sana, con cada cualidad de esa persona. Exacto, vos tenés que describir todo lo que vos querés en esa persona perfecta. Y tenés que ponerle un tiempo. O sea, tenés que ponerle, por ejemplo, este mes o ahora, o mínimo dentro de un mes. ¿Estamos de acuerdo? Pero vos tenés que primero pensar todos los detalles que querés en esa persona. Por ejemplo, que sea honesta, que sea cumplidora, que, no sé, todo lo que vos quieras. Pensá, Sí, agarrá un poco de papel y pensá lo que sería para vos la persona perfecta para cumplir ese cargo. ¿Y cómo la cerrás, Laura? Primero pensá todas las cosas y después te enseño el decreto. Buenísimo. Eso es lo que me quedaba, pues yo no, como que me quedaba algo en el aire, ¿viste? Y me confundía entre el decreto, la oración científica y A ver, cómo... espera, vamos a clarificar. Todos son decretos. Sí. Olvídate. Oración científica es un decreto especial hecho de una manera especial para lograr una cosa que quiero. Perfecto, ahí. ¿Vamos? Es científica porque se puede comprobar. ¿Y cómo lo compruebo? Porque me resulta. Y es oración porque es una forma de orar o de pedir. ¿Sí? Sí. Y a la mañana cuando haces la meditación, pues yo hago la meditación, hago el cierre de puertas atrás. Cuando Sí. haces la meditación, que haces el pedido a lo último, que ahí estás haciendo un decreto científico. Vos estás hablando de la meditación de Connie Méndez que yo les Sí, pasé. Bueno, sí. en esta meditación de Connie Méndez, ella trabaja con la oración científica. Lo que ella te está diciendo al final es hacer una oración científica. Lo Eso. que pasa es que
como ustedes cuando estaban en el grupo de meditaciones, yo nunca todavía les había explicado oración científica, no se lo podía explicar. Ella te enseña a hacer una oración científica. Claro, al final de la meditación, vos estás decretando lo que querés en ese día. Es decir, ya se cumplió, ya está en el día. Pero hay dos partes distintas. Esperá. Dentro de esa meditación, que no quiero enrollar al resto del grupo, hay dos partes distintas. Si Hay querés una dejarlo, parte, lo dejás si querés dejarlo. hay una parte que ella sí te habla de la oración científica, que está al final, pero no es cuando vos te imaginas el día. Esa es otra cosa. Ah, Son dos sí, cosas distintas. sí, porque son las partes de la oración. Oración científica. Sí, sí. Van a ver que el tema oración científica, que en la próxima reunión le vamos a volver a tocar, tiene un montón de detalles y de ítems más. A ver, uno podría estar dando todo el año clases sobre oración científica. O sea, no es algo tan sencillito de entender o de aprender o de manejar, tiene un montón de aristas, pero es fabuloso cuando uno la tiene incorporada. En mi caso, yo hay 3 decretos que uso siempre que para mí son la frutilla del postre. Uno es la bendición, otro es la oración científica y el tercero es el no lo acepto. Es, Es una herramienta que se las voy a enseñar más adelante. Si ustedes manejan esas 3 herramientas y le pueden agregar otra más que es el gracias y otra que es el manejo del yo soy, con esas 5 herramientas tienen para solucionar cualquier situación. Y les digo cualquiera. Entonces, a veces es preferible tener claras esas 5 herramientas y practicarlas para todo que abarcar un montón de cosas que de pronto se van a enrollar y no van a solucionar. Acá el tema es cómo soluciono lo que me pasa. No necesito saber 100 cosas para solucionarlo. Necesito poco, pero bien. o ese no lo acepto ni para mí, ni para vos, ni para nadie. Yo esta semana lo he practicado sin en palabras, pensándolo cuando las conversaciones y las cosas que decían. Está bien. En el momento me daba cuenta de lo que estaba y decía, mentalmente decía, no lo acepto ni para mí, ni para vos, ni para nadie. No lo vamos a tocar ahora para no enrollar a los otros que no lo saben por ahora, pero sí es Sí. una herramienta muy poderosa. Mm. ¿Me entienden esto entonces? ¿Cómo vamos? Sí. Ahora que me explicaste, ahora me quedó claro. Estaba medio. Maite, una pregunta. No sé, suponete te enojas y largaste. Sí. ¿Sí? Ahí, ¿Cómo? claro, no sé, te enojaste y se te chispoteó y salió disparado. Bien. Eh, ahí va por ejemplo, podría servir el no lo acepto o se puede hacer algún decreto como para anular. Bien, en ese caso sí se usa otro decreto, se usa la llama violeta y se usa la ley del perdón para poder transmutar y disolver. Esa va a ser otra herramienta que vamos a hablar después. Sí, Ah, bueno, pues eso sería por lo menos a mí me parece que es importante, porque a veces uno va a hacer por lo pronto, entre comillas y después se da cuenta. por eso, podés armar un decreto diciendo, yo soy envolviendo esta situación en la llama violeta y la ley del perdón, para consumir, transmutar y disolver toda energía mal calificada, causa y núcleo. Gracias, que ya se cumplió. Te va a quedar grabada. Bueno. ¿Sí? Esta es una de las maneras que uno tiene porque la llama violeta disuelve todo lo negativo. Está bien. Uno lo puede hacer cuando uno tiene un problema o cuando escucha que otro está cometiendo un error, entonces por misericordia lo ayudo a que ese error no le quede grabado. Invoco la ley del perdón y la llama violeta para la otra persona, la otra situación. Dicho de otra manera, si hay una persona que me está atacando, por ejemplo, yo hago 2 cosas importantes. Primero, no respondo el ataque y segundo, le hago a la persona ley del perdón, sin que se dé cuenta, para desarmarle lo negativo. Con lo cual, estoy activando la misericordia y estoy perdonando a la persona y le estoy ayudando a que no le quede la energía mal. Pero primero tengo que no engancharme yo en la pelea ni en sentirme mal, tengo que aquietarme y automáticamente puedo trabajar con la otra persona. Y eso es usar llama violeta y ley del perdón. Para los que están en Suárez,
o para los que están en Santa Rosa, hay un libro chiquito que tengo en librería que justamente trata esto que se llama Ley del Perdón. Juan, tengo para prestarte el libro, vos lo tenés en Suárez, Elisa, y Dai, si vos también lo quisieras, tengo más de uno para que puedan empezar a leerlo, para entender esto que les estoy diciendo, que es otra herramienta que es potentísima. Cómo uso la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para desarmar todo lo negativo que hice yo. También se Sí, trabaja para Maite, me desarmar lo encantaría. que hice en el pasado. ¿Sí? Ah, como Pregunta. para perdonar lo que hizo uno en el pasado, decís. ¿Sí? Lo que hizo uno y lo que puede hacer otra persona también. Les cuento un caso que a mí me llamó mucho la atención, por eso esto es práctica. Yo hubo una época que ahora lo volví a hacer, que tenía una lista de personas y todos los días le hacía ley del perdón y llama violeta. Todos los días a todas las personas. La llama violeta trabaja y desarma y rompe un montón de cristalizaciones y cosas, pero esos errores, en algún punto, a la persona le tienen que salir por algún lado. Te los cuento porque yo ahí hubo una época que me asusté, por eso la dejé de hacer, hasta que aprendí lo que después aprendí. Dos, tres de las personas a las que yo trabajaba, que nunca se los dije, nunca se los había dicho, tuvieron procesos de enfermedad muy fuertes. Entonces yo fui a preguntar, claro, el cuerpo sacó por algún lado físico todo lo que la llama violeta le desarmaba, pero físicamente en algún punto tenía que salir. La salvó de otras cosas, porque no sé lo que le hubiera pasado si yo no se lo hubiera hecho. Y yo lo vine trabajando como 4 meses. Pero, por ejemplo, una de las personas tuvo una situación de pancreatitis, pero una situación grande de pancreatitis. Otra persona tuvo un tema bastante importante en el corazón. Todas salieron bien paradas, pero el proceso lo tuvieron que vivir. Entonces, entiendan que cuando uno trabaja con ley del perdón y llama violeta, incluso a uno le pueden pasar determinadas cosas que uno cree que son malas, pero en realidad no son malas, sino que es la llama violeta trabajando para que salga algo negativo, pero hay que pagar el precio de la salida. Después uno queda bárbara. Entonces uno tiene que entender que activar la llama violeta y la ley del perdón es una herramienta muy, 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 muy fuerte. Es como cuando nos ponemos una NUMI y pasamos toda la crisis o la etapa de sanación. La NUMI trabaja para romper cristalizaciones que tenemos, pero por algún lado el cuerpo la tiene que sacar. O sea, nada de lo que hemos hecho negativo es gratis. Nada es gratis. Por eso uno cuando empieza a entender eso trabaja dos puntas. Trabaja limpiando el pasado y trabaja para no volver a generar causas negativas otra vez. Porque si yo limpio para atrás, pero vuelvo a hacer cosas negativas, es como si limpié la casa y después le echo un balde de barro adentro. Tengo que estar en observación justamente para eso. ¿Vamos claritos? Sí. Ahí uno empieza a tener conciencia de que esto es muy importante y que no es tan simple como parecía. Para que ustedes se den idea, traemos karma acumulado de miles de vidas, o sea que traemos un bagaje marca banderita, y eso hay que sacarlo y hay que limpiarlo, no hay alternativa. Cada uno lo limpia a su ritmo, pero cuando uno no lo limpia por las buenas, la vida nos manda problemas para que los enfrentemos sí o sí. O sea, todo problema y todo síntoma es acumulación de karma que no hemos podido resolver. Hay dos maneras de resolver el tema del karma: con la llama violeta para desarmar y con servicio y amor, que también se desarma. Todo lo que yo hago bueno en pos de otra persona me va disolviendo karma negativo. Por eso, el ayudar a otros y el servicio desde el corazón es el mejor negocio, pero hay que hacerlo. Qué bueno. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿Dai? No, me quedé pensando en esto del acto de servicio, que qué lindo eso, ¿no? Sí, es misericordia. El acto de servicio, que es en realidad misericordia, es activar la llama violeta.
Y en realidad, aunque les parezca disparatado, una de las mejores formas que uno tiene de activarlo es enseñando, porque por misericordia se le enseña a las personas lo que no saben para que puedan cambiar en calidad de vida. La enseñanza es el mayor acto de misericordia. Por eso los que trabajamos con la línea de Connie Méndez enseñamos por un tema de misericordia para activar la llama violeta, porque consideramos que mejor que darle a alguien un pescado o un decreto es enseñarle a pescar. Por eso cuando a veces ustedes me piden decretos, yo los ayudo al principio, pero después le digo, activen, practiquen y empiecen a pensar ustedes, porque para mí es mucho más fácil darles un decreto que enseñarles, pero siempre van a estar dependiendo de mí. Y en la metafísica se trabaja para independizarnos. Por ende, el secreto es el aprendizaje. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bien, ¿qué les sugiero entonces? Que practiquen lo de la clase 1, la 2 y la 3, que serían básicamente Neptuno y Lunara, el tema de la bendición y el tema de la oración científica con determinadas situaciones, y si quieren, por amor, compartan lo que hicieron en el grupo, diciendo, tenía una situación, hice tal decreto y me resultó. Mientras no les resulte, no lo comenten, pero sí pueden comentar qué decreto hicieron para ver si el decreto está bien hecho o hay algo que corregir. Si no lo quieren hacer en el grupo, pásenmelo por privado y yo se los corrijo por privado, para que ustedes vayan aprendiendo a autocorregirse los decretos. Pero bueno, ¿Sí? Juan, te quedaste pensando. No, me están cayendo un montón de fichas. Así pasa, genial. Y van a ver que cada vez que vuelven a escuchar el audio, siempre les va a pasar que les va a caer una ficha distinta, porque esto es así. El resto es práctica. Práctica, práctica y práctica. Y ahí me empiezo a dar cuenta. No, Yo no, les doy, porque hay una parte mía que decía, pero, y se puede hacer así, se puede hacer así, entonces está bien, son 4 o 5 cosas básicas que hay que aprender a usarla, y después que usas eso, puedes hacer lo que querés, pero ya sabes usar. claro, cuando uno ya tenga el hábito y esto lo maneje bien, yo les voy a ir dando distintas cosas y van a poder ir agregando y van a hacer decretos ustedes. Por eso, a veces cuando ustedes me piden decretos a mí, y a mí me sale en el momento, y después me dicen, ¿me lo repetís? Y le digo, mira, hay cosas que como yo ya sé construir los decretos, los hago, pero ni siquiera los hago igual un día con el otro, porque uno ya lo tiene internalizado qué es lo que tiene que hacer. Pero eso llega después de bastante práctica. En el interín al principio es mejor ir sobre seguro y no usar mucha creatividad cuando uno lo tiene muy claro. y lo que pasa es que hay que estar muy seguro con las palabras que se usan. Total. Que Sí, una palabra mal ubicada o cambiada por otra ya te cambió el decreto. totalmente, totalmente. Por eso ahí uno empieza a tener conciencia de este tipo de cosas. Después van a venir, que ya van a ver en la próxima charla, que seguimos con oración científica, cuántas más cosas se le pueden ir agregando. Se le agrega ritmo, se le agrega en qué momento, ¿estamos? Pero primero necesitamos entender lo básico. Yo les sugeriría, elijan situaciones que quieren resolver que sean simples. Para aplicarle la oración científica, hagan el decreto de la oración científica y pásenlo al grupo o a mi personal para chequear si lo que querían lograr, el decreto está bien hecho. Y una vez que está bien hecho es, lo usan, lo usan, lo usan, hasta que logran lo que quieren lograr. Ah, ahí me surge una cosa. Sí, Estaba viendo el librito de los pasos de la precipitación. sí. En tema en lo que es, ellos dicen la creación de arquetipo, es decir, es imaginar qué es lo que vos querés con el mayor flujo de detalles. Espera, vamos por parte para ubicarla a Dai por si está ahí o a otros del grupo. El libro 7 Pasos de la Precipitación, que también está dentro del libro de la vida, Elisa, Sí. nos enseña a cumplir los 7 pasos para lograr o precipitar lo que nosotros queremos. Cuando uno hace la oración científica,
los 7 pasos de la precipitación ya están implícitos. Entonces, si yo logro hacer la oración científica, ya implícitamente logré los 7 pasos. Sí, a ver, yo lo que voy es esto, porque el primer paso digamos, es generar la idea de lo que yo, digamos, es lo que quiero con la mayor claridad posible, ¿sí? ¿Qué pasa si esto va cambiando? Porque a veces nos pasa que, bueno, a ver, yo hoy digo, bueno, esta es mi casa perfecta, así, 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 así. Y no sé, pasó una semana y digo, no, acá me faltaría esto o esto me puede traer determinada consecuencia. Esperá, buena pregunta. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a suponer que vos hiciste una oración científica y pediste una casa hoy perfecta. Y dentro de una semana querés otra casa perfecta. La primera oración científica no te va a servir, tenés que hacer otra. Pero hay un tema. Si vos vivís cambiando las cosas, vivís perdiendo energía por todos lados. Entonces, la regla número 1 primero es piensen lo que quieran y a partir de ahí trabajen. Por eso la sugerencia es, empiecen con cosas chicas para que se pongan en habilidad para después ir subiendo a cosas más complicadas. Porque si no, van a vivir cambiando permanente. Sí. A ver, pues, acá hay un punto como muy sutil y es, esa perfección, ¿es la perfección que yo creo que deba tener esa casa o la que el universo sabe que? ¿Me No, vos entiendes? sos el que pedís, vos sos el que pedís, vos sos el que accionás. El universo te va a dar lo que vos pedís. Entonces, el que tiene que saber lo que pide sos vos. Por Pero, eso yo siempre que hago oración científica, por ejemplo, pido la casa con 3 dormitorios, mínimo, yo siempre le agrego la palabra mínimo, porque si yo quiero una de 3, pero me quiere mandar una de 5, que me mande la de 5, pero tengo que partir de la base de lo que yo quiero. Es más, hay otro detalle muy importante. Es probable que lo que yo pida no sea bueno para mí, entonces el universo no me lo va a dar. O sea, no siempre me da lo que yo quiero, porque muchas veces lo que yo quiero no es bueno para mí, porque no era mi momento o porque no me iba a servir o por la razón que fuere. O sea, no siempre voy a obtener lo que pido. Por eso lo pido si está en ley. Si está en ley quiere decir si es bueno para mí. Por eso hay que entender lo que uno pide, que van a ser las partes que vamos a explicar en la próxima charla. Hay que entender que uno pide lo que quiere, pero uno le dice al universo que si no es bueno lo que yo quiero, que no me lo dé. Esa es la diferencia entre trabajar en metafísica, con lo que se llama magia blanca, y trabajar lo que hacen los parapsicólogos con la magia negra. El parapsicólogo con la magia negra pide lo que quiere y le importa 3 pepinos a la vela. Y lo podés lograr, por supuesto, pero muchas veces en detrimento o problema de otras personas. Les doy un ejemplo muy práctico. Si ustedes van a los diarios, está lleno de parapsicólogos que dicen, yo te pago o pagame al resultado y obtenés lo que vos querés. ¿Pueden mover la energía para que yo quiera esa pareja, que quiero eso y que... Sí, por supuesto, y vos lo vas a tener. Pero como eso no estaba en ley para vos, porque la otra persona no era para vos, y se movió la energía para lograrlo, vos después quedás endeudado con la vida, quedás con karma y después tenés que pagar vos el karma negativo. Porque le obligaste a la energía a algo que no era para vos. Entonces es muy finito el límite y muy peligroso el límite. Por eso uno lo pide si está en ley. Por ejemplo, si alguien quiere una pareja, yo jamás voy a pedir quiero que mi pareja sea Juan, por ejemplo. Yo pido la pareja perfecta para mí, porque no es lo que yo quiero de la personalidad, es lo que me corresponde, sabiendo que también va a ser bueno para la otra persona. Ahí empezamos con las grandes, pequeñas diferencias. y te voy a hacer una pregunta que es muy, a ver, como muy, nos vamos un poquito más allá. En México hubo una chamana que no sé si la escuchó, alguien la escuchó, que se llamaba Pachita. Esta mujer lo que hacía es con un cuchillo, digamos, vos venías y decía, bueno, hay que cambiarte, digamos, tu corazón está mal, te vamos a poner un corazón nuevo.
Esta mujer agarraba un cuchillo. Espera, ¿cuál es la pregunta? No te vayas en los No, no, detalles. pero te lo explico esto porque a ver, es importante. Lo que ella hacía es sacaba el corazón, manifestaba un corazón nuevo, lo precipitaba. Esto es fuerte, por eso lo que te voy a, por eso esto es un caso muy especial. Lo precipitaba, lo ponía, cerraba, sin anestesia, sin nada. ¿A qué voy yo con esto? El tema es de esta precipitación, porque ahí estaba precipitando órgano, Espera, ¿cuál es la pregunta? este tema de precipitar, de este tipo de precipitación. A ver, ¿cómo funciona esto? No, a ver, Juan, De lo que estamos- para. En metafísica hay cosas que no le busquen la quinta pata al gato. Precipitación es precipitación, no importa cómo lo hizo, lo que tendrías que preguntarte es si esa precipitación era buena para alguien o no. Pero en metafísica no nos metemos con el chamanismo, es más, nos recomiendan siempre que ni nos metamos por ese lado como no nos metamos por otros lados. Trabajamos nosotros para precipitar lo que es bueno para nosotros, pero no nos metemos con otras historias. Por ende, no importa cómo lo hizo, nosotros con eso no nos metemos, porque podemos estar enredados en un montón de cosas. Entonces uno trabaja para precipitar lo que uno necesita, lo que uno quiere, o personas que uno quiere para precipitarle algo bueno. Pero no importa el cómo. Siempre que vos te preguntés el cómo alguien hace algo, estás a nivel curiosidad. La curiosidad es el plano mental y el plano de la personalidad. Y vas a salir de tu foco de energía para entender algunas cosas que no te van a servir ahora. Entonces vos centrate en cómo aprender a precipitar vos lo que vos necesitas y lo que es bueno para vos. Enfócate en eso y no en lo otro. Sai Baba también precipitaba, o sea, hay muchos seres que manejan la precipitación. O sea, la precipitación se puede manejar, sí, por supuesto. Pero para llegar a ese nivel hay que manejar los niveles energéticos de otra manera. Hay que tener un manejo de la energía muy grande. ¿Sí? Ahora, recuerden esto también. Cuando uno precipita, puede precipitar cosas buenas y cosas que no son buenas. Todas las cosas negativas que se nos presentan en nuestra vida son precipitaciones nuestras. O sea, toda mala situación es una precipitación que nosotros precipitamos. Precipitación es lo mismo que logro. Para que les quede claro el tema. Cualquier cosa que ustedes tengan en su vida hoy, buena o negativa, es una precipitación. Que no se dieron cuenta cuando lo hicieron, perfecto. Pero es precipitación. Siempre es. O sea, la vida física es una precipitación. A ver, dicho de otra manera, ustedes hicieron que yo precipitara para dar esta clase. Y yo hice que ustedes estuvieran o precipitaran escuchando esta clase. Todo lo que es real es precipitación. ¿Bien? Bueno, si no tienen otra pregunta, lo vamos a suspender acá porque es muy largo. Recuerden, cuando vayan a hacer la donación, si así lo decidan, usen las dos manos para tener físicamente la donación en las manos, para que después quede eso energéticamente vibrando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Dejo de grabar. Muy bien. ¿Cómo? Dejo de grabar. ¿Ya Sí, estamos? sí, 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 ya estamos.